Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? Que Dios les bendiga a todos los que están esperando este culto, este púlpito en el aire, como le hemos llamado, donde de esta manera, desde nuestras casas, estamos saliendo con nuestros cultos, pese a que nuestros templos están cerrados, nuestras casas de oración, pero la iglesia no está cerrada, la iglesia está libre y podemos libremente hoy día juntarnos desde nuestros hogares. Y gracias a Dios por la tecnología, que a través de la tecnología podemos llegar y juntarnos y de distintas ciudades, cosa que no se da en la casa de oración. Y hoy día nos podemos juntar hermanos de distintas ciudades de nuestro país y aún de otros lugares, de otros países, que nos han hecho compañía y juntos poder rendir un culto de alabanza y de adoración a Dios. Hemos orado para que este culto sea bendición. Hemos clamado a Dios por eso, para que Dios se glorifique de una manera muy, pero muy especial. Y yo quiero bendecir a todos los que ya se están conectando, nuestros hermanos de acá de Collipulli, de Mulchen, de la población Miguel Serené y de otros lugares, de Quepe, de Temuco, de Coyhaique y de tantos lugares, Santiago, La Serena. Queremos bendecirles a todos y queremos que usted se disponga, mi hermano, para rendir un culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Como ya siempre decimos a la partida, queremos pedirle que usted masifique este culto. Y la forma de masificarlo es que usted comparta con sus contactos este culto y que muchos más puedan ser partícipes de esta bendición. Hoy día estoy acompañado de mi esposa y estoy contento por eso, porque mi esposa puede estar a mi lado, así que ella va a tener, por supuesto, la oportunidad de saludarles a ustedes y también la oportunidad de orar al Señor. Amén. Bueno, les decimos a esta hora bienvenidos a nuestro hogar, porque nosotros los vemos a ustedes que están aquí con nosotros. Aquí están. Y a la vez nosotros también estamos allí en los hogares de ustedes. Así que es una bendición, como decía mi esposo, podernos juntar de diferentes lugares a tributar este culto, que el único propósito que tiene es poder dar la honra, la gloria al Señor y que su nombre sea conocido. Y para eso, como decía mi esposo, el Señor lo usa a usted y a nosotros. Amén. ¿De qué manera? Compartiendo con nuestra familia, porque es una oportunidad que tenemos nosotros de poder compartirle a nuestra familia que nos conocen al Señor y también a aquellos que conocen al Señor y que quizás están pasando momentos difíciles. Sabemos que este tiempo ha sido difícil para la familia, pero donde está el Señor allí, las fuerzas se hacen más fácil, se hace más fácil caminar con el Señor, se hacen más fácil los problemas, las dificultades. Por eso estamos contentos en esta hora de contar con ustedes, porque sabemos que nosotros estamos aquí junto a ustedes y ustedes estarán allí también en su hogar orando por nosotros. Amén. Para que principalmente la palabra del Señor, las alabanzas sean llegando al corazón del necesitado, del afligido, al que está triste. Amén. ¿Ya? Así que queremos dar comienzo con oración, pidiendo la dirección al Señor. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, ante su presencia estamos, Dios, agradecidos de usted, Señor, por contar con usted. Gracias, Señor, porque un día usted nos dijo que nunca nos dejaría, que siempre estaría a nuestro lado. Amén. Y no tenemos, Señor, ninguna duda en esta hora que usted está aquí. Así y es. está con mis hermanos allí en su hogar. Amén. También. Y juntos, Señor, a usted, Padre, y a mis hermanos, queremos dar comienzo a esta reunión. Amén. Sí, Señor, queremos que usted tome dominio, Señor, de nuestra mente, nuestros pensamientos. Así es. Que podamos, Señor, dedicar este tiempo especialmente
totalmente para usted. Amén. Saque toda, Señor, preocupación de nosotros, Amén. Señor, toda turbación, todo aquello, Señor, que quiera desconectarnos, Señor, de este momento tan maravilloso, Señor, de poder estar junto a usted, Señor, alabando y glorificando su santo nombre. Bendiga también, Señor, a su siervo en esta hora, que tiene la responsabilidad también, Señor, en esta tarde, entregar su palabra, Amén. Señor, que su palabra sea como una medicina, Señor, al corazón necesitado. Amén. Y a nosotros, Señor, que su palabra también nos aliente, nos conforte, Señor, nos llene, Señor, de esa gracia suya en este momento, Padre. Queremos, Dios, pedir su dirección, Señor, desde el principio hasta el final. Amén. Lo hacemos, Señor, este culto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues, ahora que oramos, vienen los tiempos de cantar al Señor, de alabar su nombre, y también en otro momento más tendremos otro tiempo de oración, donde estaremos orando por las necesidades, y usted puede anotar en los comentarios de Facebook, puede anotar sus peticiones, sus gratitudes, y las estaremos mencionando. Y si no las mencionamos, como siempre les decimos, hoy día se anotan las peticiones para mañana, sacar un boletín de oración nuevo para la semana y estar orando por todas las necesidades que se estén planteando en el día de hoy. Así que, hermano, hermana, vamos a prepararnos. Hay un himno que es el número 22. Es un himno cortito, es así nomás, pero dice mucho. Y mire cómo se titula nada más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Este himno lo vamos a cantar con mucho gozo al Señor. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo Jesús. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, gozo del mundo yo busque sin paz, pequeña mi alma yo dulce solas. Oye, esta es mi oración, quiere mi corazón amarte más. Al fin mi corazón te alabará. Su última petición, Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más. Amén. Preciosa alabanza, que pueda ser una realidad en nuestros corazones, que nuestro anhelo sea cada día amar más al Señor, porque de Él viene todo y de Él lo tenemos todo.
que vamos... Amarte más, un hermoso himno con una letra cortita, pero que sea esa verdaderamente lo que usted está deseando, amar más al Señor, amarte más quiere mi corazón, amarte más. Vamos a ir a una lectura de la Biblia que mi esposa igualmente va a leer, y esta lectura usted puede buscarla, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos 17 al 21. Lucas, capítulo 15, versículos 17 al 21. Escuchemos la lectura de la bendita palabra de Dios. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Que el Señor bendiga esta porción en nuestros corazones. Hermosa palabra igualmente, que estaremos de alguna manera tocando esa palabra junto con otros textos de la Biblia, donde hoy día queremos hablar sobre el arrepentimiento. Ese será nuestro tema, y para los que son estudiantes de nuestra escuela bíblica Berea, esa fue la enseñanza del miércoles pasado, hablando sobre el arrepentimiento. Yo quisiera en esta hora que podamos tener un momento de oración. Hay muchas necesidades. Hay todo un programa a nivel país por el cual hay que orar. Hay un plebiscito que pronto se viene, ya el próximo domingo. Estamos solo a una semana de ese plebiscito, y donde cada uno de nosotros debemos ir a emitir un sufragio, un voto, y tenemos que orar para que Dios nos guíe, para que Dios verdaderamente nos guíe en la decisión que cada uno ha de tomar, porque esta es una decisión personal y secreta, y la decisión personal que cada uno ha de tomar en la urna. Como pueblo evangélico nadie puede decir: esta es la posición del pueblo evangélico. No, simplemente cada uno en forma personal y silenciosa sí podrá emitir su voto. Y creo que la iglesia debe orar. Así que por eso queremos orar hoy día por este plebiscito que será el próximo domingo, para que sea en un clima de armonía, de tranquilidad, de sosiego, y confiando en Dios. Nosotros, el pueblo cristiano, sabemos que toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, la autoridad de turno creemos que merece todo nuestro respeto, porque es una autoridad puesta por Dios. Y mientras tengamos la libertad de cantar como hoy día, de alabar, de orar, pues nuestro deber es orar por nuestras autoridades y orar para que este domingo próximo todo sea normal en nuestro país. Pero también tenemos que orar por nuestra región, para que Dios traiga paz, para que Dios aquiete los ánimos y que el nombre del Señor sea glorificado. Orar porque nuestra región está como aumentando demasiado en los casos de contagios del COVID. Orar para que Dios bendiga a los que están enfermos, a los familiares, y que en nuestra región esto pueda ir
decayendo, pueda ir mermando, para que de esa manera no entremos a etapas de mayores restricciones, sino que estemos en las etapas donde hay libertad, pero libertad con cuidado. Y orar por la iglesia, orar por nuestros jóvenes, orar por los niños, orar por los ancianos, orar por todos ellos. Así que, y si usted, como yo le decía, tiene alguna petición, anótela en los comentarios de Facebook y un hermano de nuestra iglesia toma nota de su petición o de su gratitud, y entonces esto el día de mañana aparece en un boletín de oración y todos lo tenemos, lo subimos a Facebook igualmente y estamos orando por todas las necesidades. Así que este es el momento de orar. Si usted tiene una necesidad en estos momentos y a lo mejor su necesidad es grande, pues preséntesela al Señor. Y Él está escuchando, Él está con su oído atento, escuchando cada una de nuestras necesidades. Así que apoyamos la oración de mi esposa. Vamos a orar. Ya hemos escuchado todas las peticiones. Quizás a mí se me olvide alguna, pero usted va a estar allí también orando. Oremos. Padre Celestial, nuevamente, Señor, vamos ante su presencia. Amén. Con gratitud, con alabanza, con adoración, Señor. Amén. Reconociendo la grandeza, el poder suyo, Señor, de que usted es un Dios omnipotente. Amén. Que para usted, Señor, no hay nada imposible. Sí, Señor. Nosotros, Señor, muchas veces lo limitamos a usted, pero usted tiene todo el poder, toda la autoridad, Señor. Solo basta que usted diga la palabra, Señor, y el milagro es hecho. Amén. Padre Celestial, en esta hora reconocemos, Señor, lo que usted es, Señor, y lo que nosotros somos. Gracias, Padre Celestial, por tener su presencia con nosotros. Amén. Pedimos en esta hora, Señor, que usted perdone nuestra falta. Amén. Perdone nuestro pecado, Señor. Sí, Señor. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Y puedan llegar al trono de su gracia. Sí, Señor. Padre querido, en esta hora oramos por mis hermanos que están unidos, Señor, a nosotros a través de este medio, Señor. Y no dudamos, Señor, que ellos también están clamando, Señor Jesús. Y gracias, Padre, porque usted dice que si uno o dos se ponen de acuerdo, Señor, Amén. en una sola cosa y creyendo Amén. en el Sí, corazón, Señor. lo que nosotros presentemos ante usted, usted nos oirá desde los cielos y traerá la respuesta. Amén. Padre, en esta hora oramos por nuestro país. Señor, usted sabe lo que está sucediendo. Amén. Padre, usted tiene el dominio y el control de todas las situaciones, Señor, de la mente, de los pensamientos. Señor, oramos por lo que se aproxima, Señor, el fin de semana. Amén. Padre, queremos, Señor, que usted guíe a cada uno de sus hijos. Señor, para que en el momento de llegar allí Señor, entregar ese voto, Padre, lo hagamos con la dirección suya, Señor. Amén. Que usted sea el que nos guíe, Señor, a poder hacerlo. Padre, en esta hora oramos por nuestro país, Señor. Pedimos su bendición, Señor. Amén. Pedimos su control sobre todo, Señor. Amén. Jesús. Padre, oramos, Dios, también, Señor, por los contagios que están sucediendo, Señor, en nuestro país. Sabemos que en estos últimos tiempos se ha ido aumentando, Padre, pero no, Señor Jesús, porque sino con la irresponsabilidad, Señor, del ser humano. Amén. Padre querido, en esta hora oramos, Señor, por aquellas personas que han sido, Señor, contagiadas, para que usted ponga su mano allí, Señor, para que usted les bendiga, Señor Jesús. Sabemos, Dios eterno, que en usted, Señor, hay milagro, que usted Así lo es. puede hacer. Amén. Por eso oramos, Señor, en esta hora.
También queremos orar por los niños, Señor. Amén. Hay niños, Padre, que hemos estado orando últimamente, Sí, Señor, por un Señor. milagro para ellos. Oh, Pero no Padre, solamente para ellos, ten sino por misericordia. todos los niños, Señor. Amén. Aquellos, Señor, que son maltratados, Señor, bendígalo usted. Amén. Aquellos, Señor, que son abusados, Amén. Dios mío, bendígalos usted, Padre. Oramos, Señor Jesús, por las familias, por los matrimonios, Señor, en este tiempo difícil. Señor, lo necesitamos a usted, Señor. Amén. Que usted nos dé la gracia, Señor Jesús, que nos dé la sabiduría, Señor Jesús, para poder actuar, Señor, que cada vez que abramos nuestra boca, Amén. Señor, como dice su palabra, sea con Amén. sabiduría, que Amén. nuestras Sí, palabras Señor. sean palabras sazonadas con Amén. sal, que Sí, sean de Señor. bendición, Señor, para mis hermanos, para Amén. nuestra familia, para nuestro esposo, la esposa, para los hijos. Señor amado, que sean palabras dulces que vengan de usted. Amén. Padre querido, en esta hora, Señor, oramos, Dios eterno, por nuestra familia, Señor. Sabemos que nos necesitamos a usted, Padre. Amén. Oramos también en esta hora, Señor, por su palabra. Señor, queremos que su palabra, Señor, llegue a la vida. Porque sabemos, Señor Jesús, que es su palabra la que transforma los corazones, la vida, Padre. Dios, llegue su palabra al necesitado. Oramos por aquellos que están sin trabajo, Señor, y que necesitan llevar el sustento a sus hogares. Abra puerta a usted, Señor Jesús. Provea, Señor, de trabajo, Padre Santo. Oramos, Señor, por nuestras autoridades, Señor. Oramos por nuestros carabineros. Amén. Señor, oramos por los que trabajan en los hospitales, Amén. Señor. Oramos, Sí, Señor, por Señor. los que trabajan en los supermercados. Los que Amén. trabajan en las calles, Señor Jesús. Oramos por los que no tienen, Señor, por las necesidades, Señor. Oramos para que usted nos use, Señor, a sus hijos, para llevar también allí donde hay necesidad. Amén. Padre, en esta hora, Señor, son muchas las peticiones que podríamos Oh, sí, presentarlo Señor. ante usted, pero gracias porque usted es un Dios omnisciente, Amén. un Dios omnipresente, Señor, que Aleluya. usted conoce dónde está la Amén. necesidad, Sí, Padre. Señor. Y en esta hora, Señor, obre Sí, Señor. usted, Señor, en cada necesidad, Padre. Amén. Nosotros queremos descansar en usted, Señor, dejando, Señor, las peticiones en sus preciosas manos, Amén. Señor. Y lo hacemos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Qué bueno es poder hablar con Dios, orar al Señor, dejar sobre Él nuestras cargas, nuestras necesidades y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Saber que Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Yo quiero saludar a algunos hermanos que nos están siguiendo en nuestro culto, nuestra hermana Marisol Mancilla, Luis Aguilar, Mónica Vega de Chiguayante, nuestra hermana Maribel Montalvo, ella es de Puerto Rico y ella siempre nos está siguiendo. Bendecimos a nuestra hermana Maribel Montalvo junto a su familia, nuestra hermana Sandra Cuevas, Aidey Nostroza, nuestro hermano Luis Morales, nuestra hermana Tina, Ernestina, por cierto, junto a Angélica María, les bendecimos nuestra hermana Miriam Apablaza, Claudia Hermosilla, nuestra hermana Ivonne Quesada de Murchen, nuestra hermana Jessie Liz, nuestro hermano Marcos Saavedra, nuestro hermano Jesús Quile, Jenny Negue, Rosita Bravo, bendiciones para Rosita, Jesús Quile, Lucy Muñoz, nuestra hermana Lucy, Doris Mancilla, Coti Gallegos, Angie Lobo, Rodelin Torres y todos nuestros hermanos Víctor Manuel Gutiérrez, María Saavedra, Rosa Palma, María Saavedra, Genoveva Sáez, en fin, muchos hermanos que nos siguen y por eso alabamos y bendecimos al Señor. Y queremos volverle a reiterar que sus contactos usted los puede a esta hora pincharlos y de esa manera usted comparte este culto para que muchos más puedan ser partícipes de un culto como este que es
llevado desde nuestros hogares. Hay un himno que es el número 97 en los himnarios, y es un himno que habla del pecado, de la carga del pecado que hay en nosotros o que había en nosotros. Y la tercera estrofa de este himno dice: pecador, tú que vagas sin Dios, ven ahora y acepta al Señor. Él te quiere impartir su perdón. Él te quiere salvar. Él te quiere ayudar. Hoy acepta el perdón. Vamos a cantar este himno número 97 de nuestros himnarios. Oh Señor, recíbeme cual soy. El Señor no espera que usted sea menos pecador. El Señor no espera que usted sea mejor. El Señor espera por usted hoy día. Oh Señor, recíbeme cual soy. Ya no más, ya no quiero pecar. Del pecado me quiero apartar. Justifica mi ser. Dame tu dulce paz y tu gran bendición. Oh Señor, toma mi corazón y hazlo tuyo por la eternidad. Lléname de tu santa bondad y en mi alma tu pon una nueva canción de paz y dulce amor. Pecador, tú que vagas sin Dios, ven ahora y acepta al Señor. Él te quiere impartir su perdón. Él te quiere salvar. Él te quiere ayudar. Hoy acepta el perdón. Amén. Damos gracias al Señor. También es un himno cortito de solamente 3 estrofas. Y damos gracias al Señor porque el Señor es así como decía mi esposo recién. Él no nos pone condición para recibirnos, sino que Él quiere que nosotros vengamos a Él como estamos. Así Y Él es. nos recibe. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Amén, pues qué hermoso himno, en verdad, hemos podido cantar. Vamos a cantar todavía un himno más, pero antes de ese himno yo quiero dar los avisos. Los avisos son importantes, que usted los conozca. Y hay 2 avisos por lo menos que yo quiero destacar y lo voy a decir al final. Pero decir que mañana, lunes y martes, tenemos culto a las 20 horas vía aplicación Zoom. Así que lunes y martes, el martes igual salimos por Facebook, pero es vía aplicación Zoom. Así que ojalá nos veamos, hermanos, lunes y martes. Hay algunos que no se han conectado. Nos gustaría que se conecten lunes y martes. Son las únicas 2 instancias como iglesia que tenemos de vernos las caritas ahí en el celular
o en el computador o en la tablet, podernos ver. Así que son hermosos los cultos de los lunes y son hermosos los cultos de los martes. Y por favor, conéctese. Y si algún hermano quisiera conectarse, el requisito es que usted baje la aplicación Zoom a su celular o a su computador, la baje, es gratuita por lo demás. Y también, por supuesto, nos mande su número de teléfono, de WhatsApp, para poder enviar el enlace. El enlace lo enviamos siempre 15 a 10 minutos antes del culto. Es decir, mañana 10 para las 8 de la noche estamos enviando el enlace a todos nuestros hermanos que están en WhatsApp. Así que, si usted quisiera, mi hermano, con mucho gusto. Tenemos hermanos que se reúnen de La Serena, hermanos que se reúnen de Santiago, hermanas. Tenemos hermanos que se reúnen de Concepción con nosotros, de Mulchen, de Temuco, de Quiepe. Así que tenemos de Victoria, tenemos muchos hermanos que están reunidos junto a nosotros. El miércoles en nuestra escuela bíblica Berea, nuestra EVIV que le hemos llamado. Y no olviden los hermanos que hay tareas, hay lecturas que hay que leer todos los días y hay que cumplir con esas tareas para que de esa manera el curso, el estudio en sí sea toda una bendición. Eso es el miércoles y también es vía Zoom y eso se le envía a los alumnos de la escuela Berea. El día jueves nuestro culto es igual que hoy por Zoom y también en diferido por YouTube. Perdón, el jueves nuestro culto es vía Facebook y en diferido es por YouTube, día jueves. El día viernes es libre de familia. La idea es que ese día estemos en familia, a no ser que haya alguna cosa muy particular que atender. Ahí podemos llamarnos y informarnos, pero de lo contrario, que podamos estar en familia. El sábado es un día entero de oración y ayuno. Y este sábado, hermano, particularmente es muy importante que oremos. ¿Sabe por qué? Por el plebiscito del domingo. Por lo tanto, yo quiero invitar a la iglesia a que este sábado próximo estemos orando todo este tiempo para que Dios se manifieste y Dios se glorifique y Dios dirija todo lo que es el plebiscito del día siguiente. Partimos a las 8 de la mañana orando por los niños. Hay peticiones sentidas de niños y niñas. Hay gratitudes igual. Yo hablaba con el hermano Santibáñez de La Parva y él me decía que Josecito, el que nació de 5 meses y estuvo 4 meses en incubadora, está muy bien. Está muy bien, nos contaba el hermano Alfonso Santibáñez, y es un milagro porque ese niño todos pensaban que se perdía, que se moría, pero de 5 meses salió de la guatita de la mamá y estuvo 4 meses en incubadora. Y hoy día está muy bien. Nos decía el hermano Alfonso que en verdad ese niño debiera haber nacido ahora en septiembre. Ahora en septiembre era su fecha de nacimiento, pero nació 4 meses antes. Y Dios lo conservó. Entonces hay gratitudes y testimonios y peticiones sentidas por los niños. Y luego a las 13 horas nos unimos junto al distrito de Araucanía para estar orando ese día sábado para que Dios bendiga también nuestra región. Y por cierto, ya lo mencioné, orando por el plebiscito del día siguiente. Y a las 6 de la tarde del sábado los jóvenes tienen su culto muy especial donde todos también son bienvenidos y este culto es vía aplicación Zoom. Y el domingo por la mañana a las 8:30 el programa radial por Radio Viaducto, a las 11:30 el espacio de los niños y a las 7 de la tarde como hoy día nuestro culto por Facebook y en diferido en un momento más estaremos también con nuestro culto en el canal de YouTube.
Esos son los avisos que son normales de la semana. Pero quiero dar un aviso muy especial para el último día de este mes de octubre. El día 31 de octubre es feriado. Es el día del pueblo evangélico. Y como iglesia, ese día queremos tener un culto ampliado que comenzará a las 21 horas y terminará, solo el Señor lo sabe, a las 23, a las 12 de la noche, no lo sabemos, pero son todos invitados. Va a haber un pastor, el pastor Juan Manuel Fernández, ya está confirmado. Él nos va a estar hablando de la siguiente temática: desafiando los tiempos que nos toca vivir. Esa será la temática que el pastor Juan Manuel Fernández ese día 31 de octubre estará predicando. Y quiero invitar a todos los que cantan, a todos los que tocan un instrumento, que preparen un número especial, una alabanza especial para ese día 31. Ya hablamos con los jóvenes, hablamos con Eduardo, nuestro hermano que canta, hablamos con Martina que canta, ya hablamos con otros hermanos que cantan. Nosotros igual vamos a preparar un especial, así que vamos a estar ese día honrando el nombre del Señor. 31 de octubre, es feriado, es día de estar en casa, y ese día es día sábado, y a partir de las 9 de la noche nos juntamos para alabar al Señor. Ese día los jóvenes no van a tener actividad, así que ese día solamente vamos a tener nuestro culto de las 21 horas hasta las 23, 23:30 o hasta la medianoche. Y el otro aviso que quiero dar, hermanos, es que vamos a comenzar un curso online, un estudio online a través de la aplicación Zoom para preparar hermanos y hermanas para el bautismo. Confiamos y creemos que Dios nos va a permitir tener bautismos. Y hay hermanos y hermanas que no se han bautizado. Y creo que ellos están entendiendo, y hermanas están entendiendo, y hermanos están entendiendo que este paso deben darlo. Este es un paso que de alguna manera a usted le va a ayudar a reforzar la fe. Pero en el estudio que queremos previamente tener, explicaremos todo lo que significa el bautismo y otras temáticas como son las ordenanzas, la disciplina y otras cosas que estaremos viendo en el estudio previo. Así que a partir de hoy, hermanos, están abiertas las inscripciones para todos los hermanos y hermanas que quieran bautizarse. Amén. Por favor, hágalo saber al grupo de WhatsApp o hágamelo saber en forma personal para tener un listado de los hermanos que quieran bautizarse, y a todos ellos les vamos a enviar el material de estudio, que es muy sencillo por lo demás, y vamos a todos ellos a enviarle el enlace y el día de estudio, que lo más probable va a ser desde el 15 de junio, los días lunes a las 21 horas. Los días lunes a las 21 horas, desde las 21 a las 22, solo una hora estaremos todos los lunes estudiando este curso de bautismo. Pero esto es a partir del segundo lunes del mes de noviembre. Por lo tanto, desde ahora hay plazo para que usted se inscriba y podamos tener su nombre, y de esa manera entonces podamos enviarle el material. Amén. Esos son los dos avisos que yo quería destacar, y mi esposa
continúa con el programa a continuación. Bueno, hemos quedado informados y también decirles que es su oportunidad. Aquellos que no se han bautizado, como decía, aprovechen esta oportunidad. Y aquellos que cantan y tocan instrumentos, también es una oportunidad para que usted prepare un número especial. Así que vamos a cantar una alabanza más, que es el número 325. ¿Ya? 325. Tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Amén. Damos gracias al Señor por esta preciosa alabanza. Tal como soy, como decía, de pecador, sin más que confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Damos gracias al Señor y que el Señor nos ayude en esta hora también para preparar nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. ¿Ya? Allí en sus hogares también estemos orando para que el Señor use a su siervo y esta palabra sea de bendición para los que estén conectados. Muchas gracias, esposa. Quisiera que podamos orar al Señor, podamos clamar, interceder al Señor y podamos en esta hora pedir que Él, por su palabra, nos hable de una manera especial. Oremos, Padre, te damos gracias porque nos das esta hermosa oportunidad de poder detenernos, callar por un momento en el canto, en la alabanza, para escuchar la voz tuya. Oro, Señor, que tú de una manera especial te puedas mover. Coloques palabra ungida en mis labios para decir lo que tu palabra en esta hora quiere decirnos. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera hoy día, como ya lo anuncié, hablar de arrepentimiento, del arrepentimiento verdadero. Y quiero leer un texto, aparte del que ya leímos
donde habla del hijo pródigo, quiero leer el texto que está en Mateo 12:41, donde dice de la siguiente manera: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí hay una palabra del Señor Jesús que está hablando de algo que sucedió cientos de años antes. Es una historia singular que hasta los niños conocen. Cuando Jonás fue enviado por el Señor para que fuera a Nínive a predicar la palabra. Nínive era una nación enemiga de Dios. Nínive eran hombres rebeldes, pecadores, como somos hoy en día. Porque hoy día nuestra generación está marcada igualmente por el pecado y por la rebeldía. Si no vea la televisión en el día de hoy. Hoy día nuestra generación está marcada por el pecado y por la rebeldía. Y mis queridos hermanos, Jonás tuvo la gran comisión de ir y predicar el evangelio en una ciudad idólatra, en una ciudad enemiga de Dios, en una ciudad donde abundaba el pecado, en una ciudad donde abundaba la rebeldía. Pero los niños saben que Jonás no fue en primera instancia a Nínive. Se subió a un barco y se fue para otro lugar. Y ahí viene la historia del pez que tragó a Jonás y que después el pez, después de 3 días, lo vomitó en la playa. Y Dios por segunda vez le vuelve a hablar a Jonás y le dice: Jonás, anda a Nínive y predica que yo voy a destruir esa ciudad si no se arrepiente. Bueno, eso es a grandes rasgos la historia de este hombre. Ahora Juan el Bautista, volviendo al Nuevo Testamento, Juan el Bautista vino predicando y él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino predicando en Lucas 13 y él dijo: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí vemos que el arrepentimiento no es opcional. Si un hombre, si una mujer quiere ser salvo, quiere ser salva, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Tiene que obligadamente arrepentirse. El arrepentimiento no es opcional. El arrepentimiento es como una orden que Dios ha establecido y que los hombres y mujeres deben arrepentirse. ¿Por qué usted hoy día aún no se ha arrepentido? ¿Por qué usted hoy día aún no ha buscado a Dios? Si Dios desea que usted se arrepienta, si Dios desea que usted venga a Él, ¿por qué aún no lo ha hecho? Los apóstoles igualmente predicaron del arrepentimiento. Ellos hablaron del arrepentimiento. Y el Lucas 3:8 dice: den frutos de arrepentimiento. La gran pregunta es: ¿qué es
el arrepentimiento. El arrepentimiento es más que confesión. Es mucho más que lamentar. Es mucho más que sentirse culpable. El arrepentimiento es un hecho de la voluntad. Es estar dispuesto a dar la espalda al pecado. Por eso Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Volviendo a la historia de Jonás, después de Jonás predicar la palabra de Dios a Nínive, la respuesta de la ciudad fue sorprendente. Y a mí me llama la atención la respuesta de la ciudad. ¿Cómo me gustaría, hermanos y amigos, que hoy día nuestras ciudades, como Collipulli, Mulchen y otras ciudades, todas, desde el mayor, desde la autoridad hasta el último hombre o mujer, se arrepientan y crean en Dios? Eso es lo que pasó en Nínive. La ciudad de Nínive toda se arrepintió. La respuesta fue sorprendente. Para nosotros, los que compartimos la palabra de Dios, nos cuesta creer cómo este predicador llamado Jonás, que no estaba con total disposición, pudo tener tanto éxito en su predicación. Sin embargo, el éxito no está en el predicador. Aunque el predicador sea probablemente como Jonás, que no tiene la intención de agradar a Dios, de obedecer a Dios, Dios igualmente cumple sus propósitos. Él es poderoso para aún hacer hablar a las piedras, dice la palabra. Y Jonás, aunque fue un predicador que verdaderamente no fue lo mejor, sin embargo, Dios se glorificó de una manera especial. ¿Qué noticia más maravillosa sería hoy que mi ciudad, Collipulli, se rindiera en su totalidad y se reconciliara con Dios por medio del mensaje? Ojalá así sea. Ojalá así sea. Pero hoy día el corazón del hombre es rebelde. Hoy día el corazón del hombre no quiere nada con Dios. Y Dios lo único que quiere es salvarte a ti y a mí. El último texto de Jonás es tremendo. ¿Qué dice el último texto de Jonás? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo que es su mano derecha y su mano izquierda. Y sabe, yo me atrevo a sustituir el nombre Nínive y le coloco mi ciudad, Collipulli. Y usted colóquele su ciudad. No tendré yo piedad de Collipulli, de Mulchen, de Temuco. Aquella gran ciudad donde hay miles de personas
que no saben conocer o no saben discernir entre lo que es su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sabe? Yo al leer Jonás siento que Dios ama las ciudades. Ama las ciudades desde el hombre número uno o mujer número uno, que en este caso sería el alcalde, hasta el último habitante de nuestro pueblo. Dios lo ama, de nuestra ciudad. Y Dios dice, yo tengo misericordia, yo tengo piedad de las ciudades donde hay miles de personas que no saben discernir entre lo que es su mano derecha y su mano izquierda. Quizás tú, amigo, eres de los que no saben discernir cuáles son los caminos del Señor, o mejor dicho, cuál es el camino del Señor. Y por eso estamos abordando esta temática del arrepentimiento, porque esta ciudad de Nínive fue tremendo lo que pasó. Y yo quisiera que hagamos algunas preguntas y que las podamos responder. La primera pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es: ¿qué interpretaron los ninevitas por arrepentimiento? ¿Qué es lo que pensaron ellos que era el arrepentimiento? Miren lo que dice el libro de Jonás en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién habla aquí? No es Jonás, sino que es el rey de Nínive. Es el rey de Nínive el que está hablando. Es como si fuera nuestro alcalde, quien se para y dice: clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es el rey de Nínive. Es él el que está hablando. Y le está diciendo a sus conciudadanos: clamen, arrepiéntanse. Dios puede tener misericordia. Por eso es importante orar por nuestras autoridades. Por eso es importante orar por nuestro alcalde. Por eso es importante orar por nuestros intendentes, gobernadores y por nuestros presidentes de la nación. Es importante orar por ellos. Porque ellos juegan un papel importante a la hora que hay que buscar a Dios. Hoy día, lamentablemente, nuestras autoridades no están llamando a sus conciudadanos a buscar a Dios. Pero aquí el rey de Nínive, él está llamando a sus conciudadanos y los está llamando a que clamen fuertemente y que se convierta cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Cómo nos gustaría que nuestras autoridades llamaran a sus conciudadanos
a buscar a Dios. Este rey de Nínive dijo: hemos oído el sermón que Jonás nos ha predicado. Ellos entendieron que no era algo solo ideológico. Su reacción fue integral, afectó toda la personalidad, comenzando desde su mente hasta sus hábitos, y se volvieron desde su pecado al Dios verdadero. Se arrepintieron, dejaron sus pecados, dejaron sus vicios, le creyeron a Jonás, que entró predicando a la ciudad y diciendo que de aquí a 40 días Dios iba a destruir a Nínive. Pero el rey, el alcalde, de alguna manera se pone como primer hombre de la ciudad, y él comienza a decir: clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino. Esa palabra conviértase es una conversión, es una orden militar, es una conversión. Conviértanse de su rapiña. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Cómo sabemos que Nínive se arrepintió? El mismo texto bíblico lo confirma. Jesús no solo acredita la autoridad canónica del libro y su veracidad histórica, sino que también la autenticidad del arrepentimiento de la ciudad. Por muchos años, esta ciudad de Nínive, no fue visitada por ningún juicio. Varias generaciones se beneficiaron con esta conversión de Nínive. Al menos los estudiosos dicen que durante 150 años Nínive volvió a ser una ciudad próspera, una ciudad bendita, una ciudad bendecida. Después de 150 años, en los tiempos de otro profeta llamado Nahum de nuevo llegó con un mensaje de juicio, porque la ciudad se había de nuevo corrompido, había vuelto al pecado. Pero durante 150 años, la ciudad de Nínive, que se convirtió, era una ciudad bendita, era una ciudad bendecida, porque creyó al mensaje de Jonás. Ya hablamos de Jonás. Mi querido, ¿qué vas a hacer tú cuando has escuchado tantas veces el mensaje que tienes que arrepentirte? La ciudad de Nínive una sola vez escuchó a Jonás, y desde el rey hasta el último hombre, todos se arrepintieron. Y el Señor dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 que no saben discernir entre lo que es su mano derecha y su mano izquierda? Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios te está llamando para que tú también te arrepientas, así como el pródigo que dejó la posilga, que dejó el chiquero de los cerdos, y él dijo: volveré a mi casa, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y ese joven igualmente se arrepintió, se convirtió, dio una media vuelta y se volvió donde su padre. Y cuando su padre lo vio de lejos,
Su padre salió corriendo a recibirle y le abrazó y le besó y comenzó la fiesta. Porque su hijo muerto era y había revivido, se había perdido y era hallado, y comenzaron a regocijarse. Lo mismo es con el pueblo de Nínive. Una ciudad entera se arrepiente cuando escucha a un profeta rebelde llamado Jonás predicar por las calles de la ciudad que Nínive dentro de 40 días iba a ser destruido. Y el alcalde, el rey de la ciudad, fue el primero en tomar la palabra y llamar al pueblo a humillarse, a arrepentirse, a clamar, a convertirse y buscar a Dios. Ahora miremos un poquito qué entendía Jonás por arrepentimiento. Porque la Biblia dice que Jonás salió de la ciudad después que predicó y acampó hacia el oriente de la ciudad, y Jonás allí hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué le acontecería a esa ciudad de Nínive. ¿Qué concepto tenía Jonás de arrepentimiento? Yo dudo que tenía un concepto claro. Porque sabe lo que quería Jonás, y por eso es que salió hacia afuera y buscó un lugar de buena visual para ver lo que le acontecería a Nínive. ¿Qué esperaba Jonás que le acontezca a Nínive? Que Dios descienda con fuego y queme toda la ciudad. Jonás nunca pensó que desde el primer hombre, desde el rey hacia abajo, todos se iban a arrepentir y todos iban a clamar misericordia y todos iban a decirle: Señor, perdóname, soy pecador. Y Dios se apiadó de la ciudad, y en vez de enviar fuego del cielo para que sea consumida por su rebeldía, por su pecado, Dios envió perdón, Dios envió bendición, y la gente se abraza, la gente se regocija, el rey se alegra, el alcalde se regocija, porque Dios ha tenido misericordia y la ciudad no ha sido consumida por fuego, sino que ha sido abrazada por el amor del Señor. Y Jonás esperaba que la ciudad sea consumida por el fuego. Por eso pienso que Jonás no tenía nada claro respecto a lo que él mismo estaba predicando. Que Dios nos ayude a nosotros los predicadores en el día de hoy a tener las cosas claras. Que si predicamos de arrepentimiento, creamos que el Señor hace la obra y Él puede convertir los corazones. El poder no está en el pastor o en el que predica. El poder está en Dios. Vuelvo a decirle, Jonás, en verdad, como predicador, no tenía en ese momento grandes credenciales. Por el contrario, Jonás podría ser tildado como un predicador funesto, rebelde, que al final a la segunda orden de Dios obedeció, y todavía más encima, un poquito descarado, sale afuera de la ciudad y busca un lugar donde se pueda contemplar la ciudad de Nínive consumida por el fuego. Pero Dios, en vez de consumirla con fuego, Dios perdona la ciudad. ¿Por qué perdonó Dios? Porque desde el rey hasta el último hombre se arrepintieron.
Queridos hermanos, Dios puede hacer eso hoy día con nuestras ciudades, con nuestros pueblos, con nuestra familia, con nuestras personas, con cada uno de ustedes. Pero Dios espera que usted se arrepienta, que usted no solo tenga remordimiento por el pecado, sino que tenga arrepentimiento, la firme decisión de no volver a cometer ese pecado, y dolor y tristeza por haber ofendido a Dios. Oh, mis queridos hermanos, qué importante es que hoy día usted y yo nos arrepintamos delante del Señor. Qué importante es que usted y yo hoy día nos humillemos delante del Señor. Así como el hijo pródigo estuvo dispuesto a darle la espalda al pecado y volver de frente donde su padre, así como los de Nínive estuvieron dispuestos a abandonar sus pecados y arrepentirse y creer en Dios. Así Dios espera de usted, que usted se arrepienta de todo corazón, se humille delante de Él, porque Dios eso espera. Dios no perdonará a menos que usted no esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Y para eso es clave la fe, la predicación de la palabra. Donde hay predicación de la palabra, se genera fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué oyeron los de Nínive que tuvieron fe en Dios? Oyeron la palabra. Oyeron a un profeta de Dios, funesto, rebelde, como usted quiere etiquetar a Jonás. Pero Jonás predicó la palabra. Y cuando la palabra se predica, se genera fe. Y entonces usted pasa a tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amigo, amiga, Dios espera de usted, como esperó de mí, que me arrepienta. Que me arrepienta de mis pecados. Como los de Nínive. Como el joven pródigo. Arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar nuestros pecados y volvernos al Señor. Él, a nadie que se arrepienta genuinamente, lo desecha. Pueden haber otras cosas parecidas a arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino, verdadero, Dios lo conoce. Y Él no desprecia al que se humilla delante de Él. Amigo, amiga que me escuchas a esta hora, Dios es poderoso para obrar algo tremendo en tu vida, pero todo parte arrepintiéndote. Como los de Nínive, que se arrepintieron. Como el joven pródigo, que se arrepintió. Si tú te arrepientes en esta tarde, Dios obrará algo tan tremendo que tú no te alcanzas a imaginar. Quisiera que escucharas una canción que voy a cantar a continuación. Esta canción habla de un dulce amigo. Yo quisiera que tú meditaras en la letra de esta canción. Quizás tú tienes muchos amigos. Y hoy día a todas las personas les llamamos amigos. Pero en verdad, los amigos no son todos.
El amigo es aquel que está contigo en las buenas y en las malas. Y el mejor amigo del cual yo quiero hablarte y cantarte hasta ahora es de Jesús. Escucha esta canción. Un dulce amigo tengo en mi vida, no tengo miedo, nunca me olvida y todo el día vivo confiado, pues no se va. Él está a mi lado. Y cuando lloro por una pena, vuelve la paz. Él me consuela, amigo mío. Él es Jesús, amigo mío. Él es Jesús. Él me levanta cuando he caído, me da salud. Cuando le pido y sus promesas Él me ha dejado, puedo esperar lo que he esperado. Si estoy alegre, Él ríe conmigo. Siento su amor de amigo, amigo mío. Él es Jesús, amigo mío. Él es Jesús. Y cuando lloro por una pena, vuelve la paz. Él me consuela, amigo mío. Él es Jesús, amigo mío. Él es Jesús. Vamos a orar. Este amigo se llama Jesús y Él te espera. Él está con sus brazos atentos a recibirte. Nada más como los de Nínive o como el joven pródigo. Espera que tú te humilles y te reconozcas y reconozcas tú que eres pecador. A veces nos comparamos con otras personas y nos hallamos mejor que otros. Pero quiero decirle a usted que para Dios somos todos pecadores. Todos estamos condenados, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos
de la gloria de Dios. Y Jesús, Él dio su vida por ti y por mí, para que si tú en esta hora te rindes a Él, entonces encuentres lo más grande que un hombre, una mujer pudiera encontrar. Es el perdón de sus pecados y la paz de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias, porque en esta tarde, a través de tu palabra, tú nos has hablado. A través de esta historia tan especial de Jonás, predicando en Nínive, tú nos has hablado. Cómo esa gente toda, desde el mayor hasta el menor, se arrepintieron. Y por 150 años la bendición tuya se hizo presente, producto del arrepentimiento. Oh Señor, ayúdanos como ciudades, como pueblos, como país. Ayuda a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a los ministros, a los intendentes, a los gobernadores, a los alcaldes. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan liderar el arrepentimiento de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, a Dios. Pero, Señor, tú también, aquel que individualmente se arrepiente, tú tampoco lo desechas. Y si no se arrepienten como ciudad, Señor, que individualmente sean tocados hombres y mujeres en este tiempo. Sean tocados nuestros vecinos, sean tocados nuestros familiares, y que ellos entiendan como nosotros entendimos que la pura misericordia tuya nos está alcanzando. Sí, Señor. Bendice, bendice cada persona que hasta ahora nos sigue por nuestro canal de Facebook y en un momento más por nuestro canal de YouTube. Bendice, bendice, Señor, y toca los corazones. Quebranta las vidas y que cada hombre y mujer pueda en verdad arrepentirse, convertirse a ti. Señor, gracias por este culto maravilloso que nos has permitido vivir. Y la gloria, la honra, la alabanza es solo para ti. Sí, Señor. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, gracias por seguirnos. Que Dios les bendiga y nos encontramos mañana en nuestro culto vía Zoom. Un abrazo, bendiciones y bendecida semana para todos ustedes.